Soy Diana y soy colombiana y yo estudié la maestría de Educación para la Paz en el año 2010-2011. Antes de eso estudié enseñanza y traducción en inglés. La verdad es que siempre me imaginé ser traductora, intérprete y luego la educación me enamoró. Fue mi gran pasión y por eso entré a la Universidad para la Paz porque quería trabajar en educación para la paz en espacios no formales. Bueno, yo recuerdo que en esa época vivía en Costa Rica y una amiga me habló de la Universidad para la Paz y yo pensaba, ¿qué es esa universidad? Si yo nunca escuché hablar de ella, y ahí mismo la busqué en la página web, en internet, y dije, wow, esta universidad es fantástica y tengo que entrar a ella. Esto fue hace muchos años, fue hace más o menos 12, 13 años, y ahora sí veo que hay mucha información online, hay información en redes, hay forma de enterarse un poco más de lo que es la universidad. Yo recuerdo que un día una amiga acá en Costa Rica me habló sobre la universidad y yo me sorprendí porque nunca había escuchado hablar de la universidad y me interesé un montón porque decía, ¿qué es esto de la paz? ¿Cómo así una universidad para la paz? Entonces cuando investigué y veía que todas las maestrías estaban enfocadas a la paz desde diferentes perspectivas y desde diferentes, digamos, ramas de educación o de aplicación, me encantó. Y en ese momento dije, bueno, voy a entrar a la universidad y tengo que hacer la maestría de educación para la paz. Lo que más me marcó fue la diversidad de la universidad. Es cierto que en la universidad tenemos profesores de muy alto nivel que traen una experiencia súper calificada y ellos son un componente esencial, pero también la vida en el campus está rodeado de gente con tantas religiones, desde tantos países, la diversidad cultural es inmensa. Entonces, eso enriquece mucho el proceso porque en particular en Peace Education o Educación para la Paz vemos mucho lo que es la diversidad, así que muchas de las cosas que inclusive estamos aprendiendo las estamos viviendo. Es como que lo que estás aprendiendo en el salón, afuera sales al almuerzo, sales a los breaks a hacer amigos y es básicamente aplicable muchas de las cosas que estás viendo ahí también. Y es súper interesante, porque inclusive, si bien es la Universidad para la Paz, es un ambiente, digamos, es una comunidad que inclusive tiene conflicto, entonces ves cómo puedes dentro de ese mismo conflicto intercultural llegar a una solución. Es como vivir walking the talk, un poco por ahí, ¿no? Como que lo estás viviendo. Y eso me pareció fascinante y no creo que sea encontrable en ningún otro lugar. Bueno, primero me enfrenté a un mundo así como súper interesante, era un universo de información que decía, ok, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Era como una cosa increíble la cantidad de experiencia y de aprendizaje. Ahora el tema era cómo aplicarlo. Y en ese momento, después de UPeace, me fui a vivir a Washington y trabajé en una ONG durante casi 2 años en un proyecto mundial donde estábamos trabajando desde Peace Education, educación ambiental, acciones no violentas, con niños, con jóvenes. Fue súper interesante y ahí arranqué ese camino de la aplicación de lo que había aprendido. Obviamente lo que traes desde la universidad es súper importante y después llevarlo a terreno es otro mundo, porque también depende de la diversidad y digamos, del contexto que encuentras. Después de eso estuve en Colombia, allí trabajé con jóvenes víctimas del conflicto armado, fue un proceso súper interesante, lo hicimos a través de organizaciones y también puedes ver cómo es tan necesario sembrar la semilla desde la educación para la paz para que las personas puedan transitar y puedan llegar a un lugar, digamos, encontrarse ellos mismos y encontrar un lugar donde pueden también aportar. Y ya no llamarse tanto víctimas, sino personas que pueden aportar desde sus vivencias. Eso también fue algo revelador cuando lo pude aplicar en Colombia. Y actualmente también estoy trabajando en Greenpeace y desde mi rol como coordinadora regional del programa de voluntariado y activismo para 3 países, estoy en Argentina, estoy trabajando para Chile y para Colombia, puedo ver cómo desde el activismo y actualmente cómo la crisis ambiental que estamos viviendo necesita de los jóvenes, necesita de los niños, de los adultos, de todos nosotros y cómo nosotros desde el activismo, desde el colectivo, desde la organización comunitaria podemos llegar a marcar la diferencia, como el service learning también puede entrar ahí, como, ¿no? Cómo podemos nosotros realmente hablar de conceptos tan grandes como un cambio climático y cómo podemos bajarlo a tierra para poder aportar
Y desde esa rama de educación ambiental, de educación para la paz, también estoy aportando en estos temas de activismo y movilización. Interesante ver cómo se moviliza la gente en estos tiempos y sobre todo durante la pandemia, que ha sido un desafío para todos, encontrar esas formas de hacerlo y encontrar la manera de siempre hablar de paz. Bueno, actualmente también estoy encontrando la manera de mezclar, cómo hacer una mezcla entre educación para la paz y arteterapia, porque arteterapia fue mi segunda maestría, fue la que hice después de la UPAS, y encontrar como la manera de hablar de contenido de paz, contenido de diversidad e inclusión, género, ambiente, derechos humanos, en contextos comunitarios o culturales y cómo hacer con el arte, ¿no? Como todo este concepto, digamos, acercamiento humanista de la arteterapia, mezclarlo y poder hacer trabajo desde el arte en comunidades y generar un cambio, generar bienestar, generar también desarrollo personal, crecimiento, etc. Estoy trabajando en eso, en un proyecto personal que se llama Abre, Artes Expresivas, y he logrado llevar estos conceptos y estas experiencias a ambientes como por ejemplo museos o fundaciones o también en proyectos más personales o privados con colectivos y grupos de personas. Es muy bienvenido, se puede trabajar con personas de diferentes edades, es súper intergeneracional, estamos trabajando con, digamos, adultos mayores en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, o también hemos hecho trabajos públicos muy abiertos a diferentes edades con otros museos también en Buenos Aires. En fin, es como un sinnúmero de lugares donde se puede aplicar, a donde se puede llevar desde un modelo que también represente un contenido, que represente una metodología y que tenga un proceso, digamos, de cambio, un proceso que se pueda vivir en las personas. Entonces, en eso ando, en este momento. Bueno, ahora que estoy en el campus es realmente mágico. O sea, yo no venía al campus hace como más o menos unos 10 años, 9 años desde que me gradué, y realmente es una experiencia, es una experiencia, vea, me trago y todo, perdón. Es una experiencia muy emocionante estar aquí, porque ves cómo pasa el tiempo, han sido 10 años, pero cómo todo al mismo tiempo está intacto. Entonces puedes ver los cambios y lo intacto de la emoción y de la esencia que es UPAS. Entras y sabes que este es tu campus, esta es mi casa, este es el lugar donde yo aprendí, compartí con mucha gente y este lugar todavía lo habito. ¿No? No importa si vuelvo en un año o en 10, estoy segura que soy bienvenida y estoy segura que esta es mi casa. Entonces eso me genera muchísima emoción, un sentido de pertenencia hermoso desde el agradecimiento por todo el aprendizaje, por todo el contenido académico, el network que pude hacer acá, pero también desde la emocionalidad de las cosas vividas, de los festejos, de las celebraciones culturales. Todo lo vivido es algo que hay que estar para entender. Así que hoy mi consejo para todas las personas que quieren entrar a la Universidad para la Paz es que no lo duden y que vengan, porque realmente la experiencia, cuando lo dices en palabras, no alcanza. Tienes que vivirlo para entenderlo. Bueno, yo soy Diana Flores, soy colombiana y soy exalumna de la Maestría de Educación para la Paz. Yo inicié la maestría en el 2009 y me gradué en el 2010. Una de las experiencias que más me marcó estando estudiando acá en la universidad fue, lamentablemente, fue el terremoto de Haití del 12 de enero del 2010, que no me olvido más porque en ese momento estábamos estudiando educación en tiempos de emergencia. Y claro, esto era una cosa tremenda, era impresionante ver cómo la teoría que estábamos viendo en clase era aplicable a lo que estábamos viendo en los noticieros. Y a mí personalmente me marcó tanto que todos los días estaba pegada a los noticieros viendo qué era lo que estaba ocurriendo, anotando todas mis preguntas, cosas que no entendía, cosas que no sabía cómo manejar, porque realmente pues era una tragedia. Y cómo aplicar educación para la paz, cómo desde esa maestría me imaginaba yo trabajando o aplicando para poder ayudar y aportar. Y era impresionante ver cómo, al menos para mí, que me siento muy emocional por ese momento, cómo podía llevar todas mis preguntas al aula y el profesor lo tomaba como casi que un caso de estudio y de nuevo, era una tragedia, es lamentable, pero podíamos desde ahí aprender todo lo que en la academia estaba escrito y cómo todo eso
se pasaba al territorio, cómo lo llevábamos a las personas, y era un poco ese momento marcado de imaginarme cuáles eran los talleres de educación para la paz que yo llevaría, cómo llegaría a los niños y niñas, cómo llegaría a las madres, a los padres, a las personas que estaban perdiendo otras personas, ¿no? Como todo el duelo que se estaba viviendo en ese momento en Haití. Eso me dejó marcada por siempre, tanto que mi tesis fue sobre educación en tiempos de emergencia. Bueno, la Universidad para la Paz ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque ya después de estar acá me doy cuenta que me abre puertas, me doy cuenta que el contenido es súper significativo, que es aplicable, que en el campo en el que yo me muevo y en el que me desarrollo como profesional está siempre presente, y Educación para la Paz siempre va a entrar en las cosas que yo quiero hacer, como es ahora con Abre y la mezcla que quiero hacer con arte terapia.